Capítulo 7. La soledad, una paradoja dolorosa. La depresión parece indescriptible. ¿Cuántas veces he batallado al explicarle a alguien cómo es esta oscuridad? ¿Y cuántas lágrimas he llorado porque los demás rechazaron mis respuestas por ser irracionales, increíbles o imposibles de entender? Cuando me senté a esperar a que empezara la sesión de terapia en un grupo obligatorio del hospital, ya estaba cansada de dar explicaciones. Me parecía mucho más fácil quedarme callada. Muchas mujeres saben lo que es ser incomprendidas o maltratadas en su aflicción. Mujeres como Brenda, cuyo primer hijo, Timoteo, nació muerto a las 38 semanas, nunca se había sentido tan vacía como el día que salió del hospital sin su bebé. Cuando la gente la veía por la ciudad semanas después y le preguntaba cómo estaba la bebé, ella no sabía qué contestar. La muerte fetal parecía un tema demasiado importante para una conversación trivial. Se cansó de explicar lo que había ocurrido. Cuando terminaron las condolencias y las invitaciones a comer tras el funeral de Timoteo, sus amigos y familiares parecieron aumentar su distancia. Algunos enviaron tarjetas de pésame por correo, mientras otros no decían nada. Los demás seguían adelante con su vida, pero lo único que Brenda quería era volver en el tiempo, oler el cabello y besar la mejilla del niño que la convirtió en madre. En el valle de sombra de muerte, Brenda se convirtió en una sombra de lo que había sido. Nadie podía ayudarla a sentirse mejor porque su dolor era demasiado profundo y su corazón estaba roto. La paradoja de la soledad. ¿Sientes que nadie te entiende? ¿Que nadie comprende de verdad por lo que estás pasando en esta temporada? Debido al dolor de ser incomprendidas o maltratadas, puede que hagamos a un lado a los demás en forma de autoprotección. A veces parece más fácil desentenderse que enfrentarse a preguntas como ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? ¿O qué te pasa? He llegado a decir estoy bien en lugar de me siento pésima porque me parece demasiado desagradable responder así en una conversación educada. Por otra parte, a veces nosotras nos sentimos olvidadas o ignoradas. Hay momentos en los que nos quejamos como Job 19:19. Todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. Ocasiones en las que pensamos, como Salmo 69:20, si tan solo alguien se volviera y me consolara. Ocasiones en las que pensamos que por nosotros nadie se preocupa. Hay ocasiones como Salmos 31:11, en las que nos sentimos repulsivos a los ojos de los demás. De esta manera, la soledad en la depresión puede ser una paradoja. Por un lado, alejamos a la gente, por otro nos preguntamos por qué parece que ya no les importamos. El desear ávidamente que la gente nos deje en paz y a su vez anhelar que nos hablasen es una paradoja miserable. Sentirse vacío. Aunque la soledad pueda deberse a la separación física de los demás, conlleva mucho más que estar literalmente solo. La soledad también puede ser un síntoma de estar desconectado de Dios y de su pueblo en lo racional o lo emocional. En las escrituras, la soledad también puede traducirse como una desolación, como si no solo estuviéramos solos, sino que todo nuestro mundo se siente vacío. Si hay una madre en la palabra de Dios que sabe lo que es sentirse sola y vacía, es Noemí. Después de tambalear por una época de tragedia en una tierra extranjera, pasó de ser una madre casada a una viuda indigente sin hijos. Las escrituras nos dicen en Ruth 1:5, la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Tras la muerte de su esposo y sus hijos, Noemí quedó despojada. Piensa por un momento en la realidad de esta frase. Quedó privada de la compañía y el amor de su esposo, quedó privada del apoyo económico que necesitaba, quedó privada de la unidad familiar a la cual servir y pertenecer, quedó privada de las conversaciones rutinarias que conforman una vida cotidiana y quedó privada de herederos y las posibilidades de progresar en el futuro. Quedó privada de la posibilidad de besar y abrazar a sus únicos hijos. Así que cuando leemos que Noemí quedó privada, tenemos que recordar por lo mucho que había pasado. Tenemos que recordar lo mucho que había perdido. Todo su mundo al parecer se había bajado, todo su mundo entero. Quedarse sin nada. ¿Tú también sientes que has quedado despojada de alguien o algo en esta época de tu vida? Puede ser que alguien que una vez tuviste, un marido, un hijo, un amigo, un hermano o un familiar, ya no esté en tu vida, o alguien con quien soñabas, o no ha aparecido todavía alguien que estaba contigo o que no quisiera estar o que no pueda.
Quedarte sin la persona que has amado o añorado o sentirte incompleta. Es como si una parte importante y necesaria de tu vida hiciera falta. Es justo que conozcamos este dolor. La angustia que produce es digna de nuestras lágrimas. Dios no nos quedó para quedarnos solos sin amar y ser amados toda la vida, para florecer en el contexto de relaciones significativas con Él y con los suyos. Sin embargo, la maldición ha corrompido el diseño de Dios con respecto a nuestro florecimiento relacional. La consejera Jane Clark nos recuerda qué es lo que salió mal. Cuando Adán y Eva pecaron, se destruyó la unión perfecta que había disfrutado con Dios y entre ellos. Donde antes había apertura, pero el pecado dio lugar a ocultarse. Donde antes había plenitud, el pecado dio lugar a la pérdida. Donde antes había aceptación, el pecado dio lugar al rechazo. Donde antes había alabanza, el pecado dio lugar a la culpa. Ocultarse, pérdida, rechazo, culpa, ingredientes de la soledad. La soledad nació en la caída. Quedarse despojada puede manifestarse también de otras formas menos evidentes. A veces no es solo sentimos, a veces no es solo que sentimos que nuestro mundo ha sido vaciado, no solo que hemos quedado privadas de alguien a quien amamos o añoramos, sino también que no tenemos nada valioso que ofrecer a nadie, como si no tuviéramos nada positivo que dar o aportar al mundo, y mucho menos a la vida de las personas que conocemos. La depresión puede hacernos sentir desamparadas o en bancarrota, sin propósito y sin valor. Andando sola. Vemos esta dinámica en la historia de Noemí. Ella no fue la única persona que quedó privada. Sus dos nueras, Orfa y Ruth, también se habían quedado viudas y sin hijos. Aunque la viudez a menudo significa la alienación e indigencia inevitables, Orfa y Ruth no carecían por completo de posibilidades. Desde el punto de vista social, estas mujeres más jóvenes aún tenían algo más que ofrecer. Según Ruth 1:8, cada una tenía la casa de su madre, a donde podía volver y en donde podían servir. Si era la voluntad del Señor, aún tenían tiempo para volver a casarse y tener sus propios hijos. Pero esto no era posible para la anciana Noemí. Tan sombrío parecía el futuro desde su perspectiva desconsolada, que cuando decidió regresar a su pueblo natal, insistió en ir sola a pesar del deseo de Orfa y de Ruth de ir. Pero en Ruth 1:11 Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? ¿Llegas a sentir que eres una carga en vez de un beneficio para tus seres queridos? ¿Sientes como si los estuvieras hundiendo, arruinando su vida o estropeando sus oportunidades de ser felices en el futuro? Si es así, sabes algo de lo que Noemí pudo sentir. Despojada de cualquier cosa que podía ofrecer a Orfa y a Ruth, excepto su miseria, les dijo que se fueran a casa. Después de todo, ¿por qué iba a permitir Noemí que su alineación e indigencia se convirtieran en el problema de ellas? ¿En qué ayudaría? ¿Por qué perder el tiempo con una anciana que no les tenía nada que ofrecer? Quizá podamos resumir las palabras de Noemí con una frase común: ¿para qué molestarse? ¿Y para qué molestarse? Hay que ser justos y decir que tanto Orfa como Ruth al principio se resistieron al por qué molestarse de Noemí. Sin embargo, después de que Noemí reprendió a las jóvenes con lágrimas y argumentó lo inútil que sería quedarse con ella, Orfa obedeció a regañadientes y se marchó. Quizá esta escena nos suene familiar. Quizá sepamos lo que es hacer a un lado a la gente. ¿Por qué molestarse? O incluso reprendiéndolos diciendo que nos dejen en paz. Quizá hayamos argumentado en contra de su preocupación porque pensamos que estamos perdiendo el tiempo o que ellos lo están perdiendo. Creemos que somos un caso perdido. Tememos que nos vean como débiles. No nos gusta que nos vean como necesitadas o endeudadas con los demás. Tememos que nos malinterpreten. Nos sentimos indignas o no merecedoras de amor. Nos sentimos privadas de algo valioso que ofrecer a cambio. La historia de Noemí nos insta a considerar si nuestro por qué molestarse revela algo importante sobre nuestro propio corazón abatido. Aunque muchas madres se sienten solas a veces, la soledad en la depresión suele ir acompañada de sentimientos de inutilidad y desesperanza, vacío y resignación. No solo es que nos sintamos solas y desamparadas, no es solo que nos sintamos incomprendidas o maltratadas,
Parece que ya no tiene sentido alguno intentar relacionarnos con la gente. Las relaciones parecen más una carga que una bendición para todos de aquellos que están de por medio. Sin embargo, por mucho que intentemos reprimirlo o ignorarlo, seguimos sintiendo el anhelo de amor, sobre todo en los momentos en los que somos más difíciles de amar. Algo en lo profundo de nuestro interior anhela ser abrazado por alguien que insista en molestarse, que siga preocupándose y que venga a pesar de nosotras. Sí, podemos ser espinosas y difíciles de abrazar a veces. No, puede que no siempre seamos una buena compañía, pero ¿qué significaría hoy para nosotras que alguien colocara sus manos en nuestras mejillas, nos mirara directamente a los ojos y nos dijera, estoy comprometido contigo, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos? Todo al parecer significaría todo para nosotras.